Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. ¿Qué significa degustar café? ¿Cuáles son las ventajas de ello? Para los filósofos griegos, en particular para Aristóteles, los sentidos nos acercan a la virtud o al vicio. La vista y el olfato son los sentidos privilegiados para crear conocimiento, pero el gusto no es un sentido que conduzca a la filosofía, porque el gusto requiere el contacto directo entre sujeto y objeto, y ya sabemos que la filosofía y también la ciencia se fundan en la separación entre ambos. Por eso, el sentido predilecto tanto de la ciencia como de la filosofía es la vista. El conocimiento se genera desde la separación. Por eso, al gusto le dieron un lugar inferior, ya que la mezcla entre sujeto y lo que se bebe o se come no propicia conocimiento alguno, según estos filósofos, sino solamente una opinión subjetiva y sobre todo dispara el deseo de placer. Hegel, por ejemplo, en la estética, señala que el gusto está emparentado con el peligro, pues lleva percepciones placenteras, lo cual nos puede inducir al vicio. Bueno, pero bebemos café. Y una gran cantidad de creaciones literarias, científicas, artísticas, se hicieron alrededor del aroma del café. Vamos a ver, ¿por qué son tan importantes los cafés, o sea, los establecimientos de café como hoy los conocemos? Pues porque fueron los primeros lugares públicos donde las personas se podían reunir. En diversas regiones del mundo, los hombres se reunían en tabernas, en cantinas y claro, estaban también las iglesias, pero para cuestiones de culto. Y en México también se reunían en las pulquerías. Pero los cafés se convierten en los primeros lugares públicos donde las personas, entiendas en ese momento los hombres, se podían reunir para conversar, para pasar el rato, para discutir temas. Así es, los cafés iniciaron en Europa como coffee house, casi siempre alrededor del siglo XVII. Estos coffee house se convirtieron en centros de debate de ideas. Ahí se reunían hombres de ciencias, de letras, de filosofía. Era común pensar que por una taza de café se podían escuchar disertaciones de ciencia, de literatura, de economía, y escuchar ahí a la gente más culta. No tenías que ir a la universidad para tener acceso a esas conversaciones. Pero, ¿qué locales eran? Bueno, eran locales con grandes mesas de madera, heredadas de la época de las tabernas, obviamente. A nadie se le hubiera ocurrido que hubiera una mesa particular para que alguien tomara café en solitario. De ninguna manera. Eran lugares donde en las paredes se colgaban folletos, periódicos, la lectura se podía hacer en voz alta, lo cual era algo usual en los cafés. En Londres, por ejemplo, se dice que la primera cafetería data de 1652. Hoy es un lugar turístico, porque ese espacio se consideraba de socialización. Ahora se prioriza el consumo individual, alguien llega, pide su taza de café, se pone sus audífonos y, digamos, toma su café. Pero en esa cafetería no es así, sino que era justamente un lugar de socialización. En Alemania, la primera casa de café también fue por esa época, en 1673. Todavía me tocó ver algunas cuando anduve por allá en la década de los 80 del siglo pasado. Como dije, eran lugares herederas de las tabernas, porque había grandes tablones, como todavía hoy ocurre en las tabernas, donde diversas personas se podían sentar. Y en París, claro, en París hay algunas cafeterías históricas ubicadas en el barrio latino, donde se reunían Voltaire, Rousseau, Diderot, incluso Napoleón. Se dice que en estos cafés se fraguaron la Revolución Francesa. Entonces podemos decir que sin café no hay revolución o no hubiera acontecido la revolución, porque fueron los lugares y las fábricas fueron los lugares donde los hombres tuvieron la conciencia de la explotación. Entonces el café fue el lugar donde armaron la revolución. Podríamos pensar, ¿por qué no las cantinas? Por ejemplo, Marx iba a las cantinas. ¿Por qué no a las cantinas? Porque en las cantinas se bebe cerveza o licor, algún tipo de vino, y ahí el vino lo que hace es que aletarga el cerebro, pero el café
alienta el cerebro, estimula el cerebro. Bien, actualmente perviven cafés que tienen atracción para el turismo, debido a las personalidades que lo frecuentaban. Por ejemplo, en Viena está el café Landmann todavía, donde se dice que Sigmund Freud lo frecuentaba, e incluso se dice que ahí escribió la teoría de los sueños, etc. Y también el músico Gustav Mahler. Pero este café todavía se conserva como un punto de encuentro de intelectuales, y alrededor de una taza de café surgieron las ideas sobre la mente moderna, la teoría de los sueños. Y lo más interesante es que si usted va por ahí, puede sentarse en una de sus mesas en esa esquinita, porque hoy sigue abierta al público. En Praga, por ejemplo, yo he ido a Praga 2 veces, una cuando pertenecía al mundo socialista, y sí iba uno al café donde acudía Kafka, y también al Café Central, donde también se dice que se puede ver las huellas de asiduidad de Albert Einstein. Y bueno, son cafés que, como dije, uno va a visitarlos porque ahí se sentó Kafka, estuvo Einstein, etc. En América Latina, hace unos años fui a Chile y me encontré una cosa muy sorprendente, que son los cafés con piernas. ¿Qué es esto? Bueno, son cafeterías donde las meseras atienden en bikini. Quizá para nosotras puede ser familiar esas vestimentas en la playa, pero incluso las meseras en la playa no andan con bikini. Pero en las ciudades y luego en Santiago de Chile, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, lo que nos contaron es que cuando alguien quiso introducir el consumo de café en Santiago de Chile, la gente prefería el té. Y el productor determinó que las meseras atendieran en bikini como un atractivo para que fueran consumidores. Desde luego se trataba de consumidores masculinos. Hoy son lugares de turismo, pero también siguen siendo reunión de personas de la vida cotidiana. Entonces es muy curioso, estos casi se llaman cafés con piernas. En México se tienen datos de las primeras cafeterías establecidas en el siglo XVIII, 1790, por allá en la época colonial, cuando se introduce el café a la Nueva España. Se trataba de un concepto de lecherías, es decir, café con leche. Entre los más antiguos ya sabemos que está el café de la parroquia de Veracruz, pero en la Ciudad de México está el Café Tacuba en el centro histórico, donde precisamente la especialidad es café con leche y con pan dulce. Por cierto, servido en vaso. Yo iba a esa cafetería cuando me llevaban mis tías, cuando íbamos a los veranos en la Ciudad de México, y se me hacía muy curioso que nos sirvieran el café con leche en vaso, cuando aquí siempre lo tomábamos en taza, pero bueno, así es. También está el Café Bar La Ópera, el cual era una pastelería francesa y conserva un disparo de Pancho Villa en uno de los techos. Y bueno, uno va, si te cansas de caminar en el Zócalo y sus alrededores, puedes entrar al Café La Ópera y puedes ver el balazo de Pancho Villa. Por su parte está también el Café La Habana, que ya es más reciente, en el siglo XX, en la colonia Juárez de la Ciudad de México también. Y este café es histórico porque acudían Fidel Castro y el Che Guevara. Se dice que en este café ambos guerrilleros planearon la revolución cubana. Bueno, también aquí podemos decir que sin este café no hubiera habido revolución, al menos revolución cubana. Y bueno, el café tiene una larga historia, por ejemplo, en la literatura, el Café La Habana mismo, se dice que es el café que se llama Cafetería Quito, en la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaños. Hay otras cafeterías también, por ejemplo, en la novela Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino, aparece un Café Manrique, que es el lugar de la conspiración. Pero bueno, y aquí en Tepic, ¿cuáles son los cafés que hemos tenido? Hoy hay obviamente una gran cantidad de ofertas de café, pero bueno, al menos yo recuerdo los más importantes: Cafetería La Moderna, el Ritz y el Diligencias. Si no me equivoco, y algunos amigos me han ayudado a recuperar estas historias, la Cafetería La Moderna fue el primer local que vendía café de maquinita. Todo un acontecimiento en el pequeño Tepic de la década de los 60. Esta Cafetería La Moderna estaba ubicada por la calle Hidalgo, incluso creo que todavía no la habían reformado, porque esa calle Hidalgo era muy estrecha, sobre todo a la altura de la calle Querétaro y León, era muy estrecha, y la ampliaron para que cupieran los coches, porque antes estaban diseñadas para
caballos, para vacas. Por eso las banquetas, sobre todo en ese tramo de la calle Querétaro a La León, la banqueta prácticamente no existe. Entonces la cafetería La Moderna estaba ubicada por la calle Hidalgo entre la avenida México y la Veracruz. En esta cafetería La Moderna se vendía café de grano y se tostaba al gusto del cliente. Y además del café, ahí se ubicó una caseta telefónica donde se podían hacer llamadas de larga distancia. Esto implica que era una época donde el teléfono, incluso el teléfono de las casas, era una excepción. En esa época había muy pocos teléfonos en la ciudad y casi yo recuerdo al menos que los teléfonos había en algunos hoteles, como el Hotel Nayarit y bueno, los hoteles que existían en ese momento. Por eso si teníamos que hacer una llamada de larga distancia, teníamos que ir al café La Moderna. Era la década de los 60. Por su parte, la cafetería Ritz estaba ubicada en la esquina de calle Zapata y avenida México. ¿Por qué? Porque ahí estaba, en ese lugar que hoy la conocemos como Publicaciones Azteca, y creo que ahora hay una venta de nieves. Ahí en ese lugar estaba la estación de autobuses de Ómnibus de México, antes de que se concentraran las terminales de diversas líneas en lo que hoy es la central camionera. En el año de 1971 creo que se dio el traslado de las terminales, la Tres Estrellas de Oro, Ómnibus de México, que estaban en el centro, se cambiaron a la hoy central camionera. Entonces, con la desaparición de esa terminal, el Ritz después se transformó en el nuevo Ritz y se ubicó a un costado del Jardín de los Constituyentes. Ahí también se expedía café de máquina, lo cual, como dije, era toda una novedad, un acontecimiento. Y además se vendían periódicos locales y nacionales. Era un concepto de café con periódico. Entonces se podía comprar el periódico y se podía tomar el café. Estaba, digamos, también frecuentado por abogados. Yo recuerdo abogados, políticos y demás. Y desde luego el Café Diligencias, inaugurado en pleno centro de la ciudad también a fines de la década de los 60. El Café Diligencias ha sido un lugar de reunión de políticos, de periodistas, de personas que hacen trámites en gobierno, porque está por la calle México muy cerca de Palacio de Gobierno. Y ahí se reunían gente de la política y, bueno, casi siempre eran lugares de hombres. Muy recientemente las mujeres han sido consideradas clientas de los cafés. Si pensamos en las mujeres como clientas de los cafés, seguramente vamos a pensar en cafés con dulces ahora, es decir, cafés con diversas denominaciones y sobre todo con pasteles, ¿no? Porque a las mujeres las asociamos con lo dulce. Y bueno, retomando a los filósofos que señalé al principio, quisiera decir que hoy se organizan cafés filosóficos como una manera de acercar la filosofía a la gente común y corriente. Son reuniones que pretenden llevar la filosofía a la vida cotidiana. Desde luego, las organizan también filósofos, estudiantes de filosofía, que de esta manera establecen conversaciones en lugares públicos. Y yo digo, ¿qué diría Platón? ¿Qué pensaría Aristóteles de estos cafés filosóficos, donde la combinación del sabor del café con las conversaciones, ahora sí, produce conocimiento? Bueno, tendrían ellos que discutirlo, o ellas, si es que son las mujeres las que hacen los cafés filosóficos. Se puede decir que en Europa y en algunos lugares de México, las cafeterías fueron lugar para las conspiraciones, para las revoluciones. Aquí en Tepic, para las conversaciones. El café finalmente terminó diciendo: el café arrebata a la sombra su aroma, a los árboles desprevenidos roba los delirios. Tomemos café con las amigas, con las hermanas, con viejas amistades, para saborear todavía quiénes somos. Y sí, en esas conversaciones hagamos también nosotras nuestras conspiraciones, nuestras revoluciones, porque solamente conspirando y revolucionando podemos entender la vida, y eso se hace con el aroma del café. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio. Se ubicó una caseta telefónica donde se podían hacer llamadas de larga distancia. Esto implica que era una época
donde el teléfono, incluso el teléfono de las casas, era una excepción.